Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo algo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y finalmente lo pude hacer. Así que lo que vamos a trabajar hoy es una idea que vengo masticando hace tiempo y tiene que ver con recrear retratos de fotógrafos que para mí son referentes, en este caso fotógrafa, porque vamos a hablar de Annie Leibovitz. Y vamos a hablar ni más ni menos del retrato que le hizo Anne Hathaway justo un año después que ella se hizo famosa por El Diablo Viste la Moda. Esto fue en 2007, donde Anne Hathaway dejó de ser como una estrella de Disney y pasó a ser una estrella de Hollywood. Así que vamos a la intro y empezamos. Entonces, vamos a ir al lío rapidito. Hoy lo que quiero contarles es que tenemos varias particularidades en diferencia como suelo hacer las cosas, y es que por un error de cálculo me olvidé todo mi equipo fotográfico y de video en casa de mi padre a 400 kilómetros de acá, así que hoy voy a trabajar con lo que tengo. Básicamente lo que me quedó fue la Osmo Pocket 4, que es la que nos va a filmar en el plano general, el teléfono móvil que va a hacer un poquito los planos de detalle, y voy a hacer las fotos ni más ni menos que con esta cámara que es la Sony ZV-10 Mark II. La verdad es que cuando me di cuenta que me había olvidado todo, dije, Dios mío, y me agarré la cabeza, pero, es una excelente oportunidad para intentar demostrar de que realmente si tenemos una base técnica bastante sólida, podemos recrear determinadas cosas utilizando cámaras que a priori quizá no las elegiríamos. Esta es una cámara APS-C, tiene el lente de kit 1650-3556, o sea, nada más de entrada ni más básico que este lente, y es una cámara que tiene una particularidad más, y es que está diseñada para bloguear, no para hacer fotos, por lo tanto no tiene obturador mecánico. Esto significa que al no tener obturador mecánico no puedo hacer las fotos con flash porque no puedo sincronizar el flash fuera de cámara. Así que vamos a adaptarnos, vamos a trabajar con luz continua, y lo ideal sería que esto salga lo más rápido posible, pero el juego de este video es a ver si logramos recrearlo. Mi objetivo va a ser, acá con la ayuda de mi querida amiga Naomi, con la que ya nos vieron antes trabajar cuando hicimos las fotos, que trabajamos en el piano y trabajamos ahí haciendo una sesión de fotos tipo cinematográfica. Bueno, hoy estamos de nuevo con Naomi. Sí. Gracias, Nao, de nuevo por venir. Después le voy a dejar nuevamente el Instagram de Naomi para que vean su trabajo. Pero nuestra idea es jugar a ver si logramos esta imagen. Vamos a ocupar una estrategia para lograr esto que tiene que ver con una serie de pasos para poder lograr esa imagen. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que esto también sea algo que les deje algo educativo a ustedes y aprendan a recrear imágenes de sus fotógrafos referentes. Porque esto realmente es el punto de partida para muchas cosas. Realmente uno, hasta que no aprende a hacer algo que admira, no sabe si es para uno o no. Por lo tanto, este es el juego de hoy. Lo primero que voy a hacer, ahora les voy a poner en pantalla la imagen de referencia del retrato de Anne Hathaway para que ustedes lo puedan ir viendo, y vamos a hacer un pequeño análisis de la imagen. Por lo tanto, lo primero es ¿cómo se siente esa imagen? Yo lo primero que detecto en esta imagen es que lo que estamos viendo por lo general no es el archivo digital, sino una digitalización quizá de una impresión. Por lo tanto, el aspecto no es tan digital, lo cual me viene genial, siendo que voy a utilizar una cámara que no es tan nítida y no tiene tan buena definición. Así que me va a venir genial para que ese aspecto como poco enfocado, como poco nítido, me ayude a lograr el efecto, ¿sí? Otra gran parte de esta imagen lo va a ser la iluminación. La iluminación la tengo que analizar antes ¿para qué? Para poder jugar y para poder ver hasta dónde puedo lograr replicar esta luz y esta sensación de luz. Si se dan cuenta, ahora están viendo la imagen, lo que está pasando en esta toma es que la iluminación es un típico esquema loop, es decir, un esquema en el cual tenemos una sombra debajo de la nariz que va en diagonal hacia abajo, pero no es un Rembrandt. Tiene mucha más iluminación, por lo tanto es una iluminación mucho más frontal. En la izquierda del encuadre, es decir, por donde entramos a mirar la imagen, tenemos una viñeta que es generada por la luz, o al menos eso debería de ser, lo que a mí me dice que esta foto fue iluminada con un modificador
que estaba bastante cerca de Anne Hathaway. Puedo equivocarme, evidentemente, pero creo que es así porque entre la distancia que parece haber entre ella y el fondo y esa viñeta, siento yo que por la caída de luz debería estar bastante cerca. Así que voy a intentar replicar esa estrategia y vamos a ver qué pasa. Después también otra de las opciones y de las cosas que yo tengo que entender de esta imagen es que del lado opuesto, donde cae la luz, tiene un contraste bastante alto. Puede ser que esto haya sido logrado en postproducción o puede ser que haya tenido un relleno negativo que se haya puesto adrede para generar ese contraste y darle esa sensación pictórica a la imagen. Así que con todas estas estrategias en mente y este análisis, lo que estoy haciendo es simplemente reflexionar sobre cómo me parece a mí que está hecha. Lo que no quiere decir que vaya a funcionar, pero lo vamos a descubrir. Voy a intentar replicar ese esquema con una sola fuente de luz, que es como creo que está iluminado. Dato extra, si se fijan en la imagen, la voy a ampliar un poquitito para que la vean, van a darse cuenta que tenemos, por suerte, el catch light, es decir, el reflejo de la fuente de luz en los ojos de Anne. Y esto a mí me dice que es un modificador en principio octogonal, se ve redondo. No parece tener un grid, es decir, un honeycomb para aislar y para focalizar más la luz, pero, en mi caso lo voy a poner porque estoy seguro que Annie Leibovitz no hizo esta foto en un estudio de 3 metros por 5 como es el mío, sino que lo hizo en un estudio bastante grande. Por lo tanto, la luz se comporta distinto, así que yo tengo que adaptarme al espacio que tengo para lograr lo que busco lograr. Así que, dicho esto, hecho el análisis, creo que el siguiente paso es intentarlo. Y si lo logramos, será genial. Mi propósito es lograr esta imagen directamente de cámara, o al menos un 90% en cámara para no tener que editarla demasiado y no hacer trampa, para probarme, básicamente para ponerme a prueba y para ver qué logramos hacer con todas estas, entre comillas, problemáticas que tenemos a través del espacio, de la cámara que no es la que buscamos, de que no estamos en el espacio más adecuado para lograr una imagen así. Pero todo se puede. Y acá viene mi consejo. No esperes a tener lo mejor de lo mejor para hacer. Empezá a hacer lo que te gusta hacer porque así vas a aprender a sortear los obstáculos. Así que lo que voy a hacer ahora es dejarla a Naomi que vaya para el set y a partir de ahí vamos a empezar a ver qué es lo que pasa y cómo funciona mi estrategia. Así que nada, Naomi, vamos para allá. Dale. Vamos a trabajar con Naomi. Sentate nomás si querés. Nao ya vio la pose, ya tiene una idea de la pose, pero yo voy a ayudarla y voy a guiarla desde acá, porque mi idea es que se parezca lo más posible a la imagen. Está claro que lo más posible puede ser un 80%, un 90% o un 100% que sería lo ideal. Así que vamos a empezar desde una situación no tanto controlada. Voy a apagar la luz que tenemos allá en el set ahora para que quede solamente la luz que estamos trabajando. Ahora les voy a pasar el plano para que vean desde el teléfono móvil cuál es el plano y el set, perdón, no el plano, sino cuál es el set que armé para esto. Así que vamos ahí. Voy a apagar la luz y voy a encender esta otra luz. A partir de ahora voy a tener solamente la luz focalizada y voy a hacer una imagen de prueba. No voy a hacer que Nao se quite la ropa ni nada porque estamos en invierno acá, ella tiene un caloventorcito ahí muy chiquito que le está calentando el corazón y no tiene sentido que ella se desnude hasta que no tengamos la toma bien lograda, al menos desde la luz, ¿sí? Así que vamos a probar a ver qué pasa desde más o menos la pose y la luz. Cuando ella haga el ejercicio de la pose, ya después sí, se puede sacar el suéter que tiene y demás y trabajamos con los tonos que tenía el retrato original. En este caso en particular, Naomi tiene las uñas pintadas. Yo no voy a pedirle a Naomi que se despinte esas uñas semipermanentes que tiene para el retrato, por lo tanto nos van a perdonar que sus uñas estén de color oscurito en vez de nude como las tenía Anne Hathaway. Así que vamos a probar. Estoy conectando la ZBE10-2 a través del cable de Cobra Tether. Como iluminación estoy utilizando una luz LED de 200 watts con un modificador de 70 centímetros deep con honeycomb para poder concentrar más la luz, como les dije. Y en principio después tenemos como estrategias, artimañas para cortar un poco la luz al fondo. Una de ellas es un 5 en 1 del lado negro bloqueando, bandereando lo que es la luz que llega al fondo para generar esa viñeta de manera más natural. Y del lado opuesto tenemos, por otro lado, otro 5 en 1 del lado negro para generar ese contraste que estamos buscando.
Voy a probar, prendo la cámara y voy a ver qué pasa y a ver qué sale. Vamos a ver. Más o menos hace la pose, pero no te compliques demasiado porque estamos buscando la luz por ahora. Bien, vamos a ver qué sale por ahí. Me voy a acercar un poquitito y voy a trabajar sobre la sensación. Bueno, lo primero que me di cuenta es que me falta bastante luz, así que lo que voy a hacer simplemente es subir la potencia de la luz. Si es que tengo más potencia, sí, estoy en el 91%, sí, porque me la voy a llevar al 100%, sé que no va a ser suficiente, pero es un 10% más de luz, vamos a probar. No me voy a complicar mucho ni en el encuadre, ni en nada más, solamente ahora en la exposición. Bien, sí me doy cuenta que la posición de la luz principal está bien, está bastante bien porque el loop lo estoy logrando. Quizá con un poquitito de corrección de la posición de la cabeza de Naomi podamos lograr el loop exacto que tiene Anne Hathaway en este caso. Porque si se dan cuenta, voy a volver a mostrarles, Naomi tiene mucho más sombra que Anne Hathaway, ¿sí? Así que podemos corregirlo quizá desde la pose y si no, lo haremos desde la posición de la luz. Viendo que ya estoy al 100% de la luz, o sea, no tengo más luz para darle, voy a trabajar con el ISO. Voy a subir el ISO, estaba en ISO 640, voy a ir a, no sé, a 1250, voy a probar, a ver cómo sale, cuánta luz aporta. Vamos a ver ahí, mucho mejor, tenemos más luz, pero aún así nos estaría faltando un poco de luz y además me doy cuenta de algo y es que está un poco cálida. Fíjense que es bastante más fría esta imagen y más verdosa con respecto a esta. Por lo tanto, voy a subir un poco más el ISO, voy a ir a 2000, voy a hacer la toma. Ahora sí está mucho más cerca en cuanto a la zona de luz en su cara al menos. ¿Sí? Bastante mal mi pulso, si se dan cuenta está bastante trepidado. Pero bueno, ahora lo voy a cuidar, simplemente ahora estoy mirando las luces. Me doy cuenta que necesito enfriar un poco el tono de la luz para acercarme a la foto de referencia. Así que lo que voy a hacer es simplemente eso. La cámara la tengo seteada en 5400 grados Kelvin, por lo tanto está como tomando la luz tal y como viene si fuese luz blanca. Así que si yo pusiese en 5400 grados Kelvin la luz LED, que es una luz bicolor que puedo trabajar el tono, en principio debería dejarme un blanco puro y vamos a ver qué pasa. Lo voy a llevar ahí y me voy a llevar los anteojos porque no veo de cerca. Aunque lo quiera, no lo quiera decir, bueno, la verdad que no estoy muy ya con estas cosas. Así que bueno, me voy a unos anteojos. Bien. Estaba en 4700, voy a ir a 5400, es decir, voy a empatar la toma con lo que estoy viendo justamente ahora en la cámara. Vamos a volver a hacer la toma. Tiene que estar más fría, pero vamos ahí. Se empieza a parecer bastante más. No tenemos problema con esto. Fíjense que el tono de la piel ya se parece bastante más. Pero todavía el verde del fondo parece que está recibiendo más luz de lo que está recibiendo Naomi. Por lo tanto, estoy en un 100avo de velocidad. No voy a ir más abajo. De hecho, no lo voy a tocar si es posible porque como tengo mal pulso no quiero arruinar la toma. Voy a subir el ISO, no tengo problema. Estoy en 2000, voy a ir a 3200 y pruebo a ver si no reviento la cara ni la piel con demasiada luz, que puede ser que sí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ya me estoy yendo. Bueno, más o menos, ¿eh? Ojo. Ojo, que no me estoy yendo tanto. Voy a volver. Lo que voy a hacer es, en vez de tocar el ISO, voy a levantar un poco la velocidad de obturación para quitar luz. De paso me ayudo con respecto a mi pulso. A ver. No quiero cerrar el diafragma, quiero trabajar la velocidad de obturación porque quiero asegurarme de no trepidar. Voy a ir a 160. Estaba en... vamos a ir a 160 y vamos a probar. Estaba en un 100avo de velocidad. Vamos a probar ahí, a ver qué pasa.
Yo creo que ahí, voy a mostrarles una cosa, creo que ahí estamos bastante más cerca en la piel. Voy a proteger, por supuesto, la piel primero y después el resto porque me interesa más proteger la piel que otra cosa. Si se dan cuenta, estamos bastante cerca en la piel. El color de pelo de Naomi es un poco más granate que el de Anne Hathaway, pero no me viene mal porque si se dan cuenta la piel también está tomando algunos tonos un poco más granate, así que lo que voy a hacer es simplemente trabajar a través de la edición un poquitito y copiar esos ajustes para que después se manejen y se copien directamente las próximas tomas. Así que voy a editar simplemente la última toma para no romper, porque tengo el contraste, tengo el encuadre, tengo el patrón, loop, así que no me gustaría romperlo. Voy a hacer una pequeña edición y lo que voy a hacer es llevar el tinte hacia el verde para que el tono de la piel se acompañe más con el de la referencia, ¿sí? Y después voy a trabajar el color verde por separado del fondo, para no tener que hacer una máscara. Si de acá lo puedo corregir, lo corrijo. Le voy a subir la luminosidad, ahí va, y le voy a desaturar un poco. A ver si llego un poco más. Y lo voy a llevar un poquitito más hacia el amarillo. Se dan cuenta que es un poco más amarillo seco. Creo que ahí estamos bastante más cerca. Les voy a mostrar la comparativa. Tengo que desaturar más el verde todavía, bastante más. Y ahí nos estamos acercando bastante con la saturación menos 100 al color de la toma, pero si se dan cuenta lo que es el contraste está funcionando perfecto. El contraste funciona perfecto, la piel funciona perfecta. Es probable que si yo activo el aviso de altas luces, esto me muestra que está quemado. Pero la verdad es que como estoy recreando un retrato que en principio tiene ese tono, de ese contraste y esa piel tan levantada, no lo voy a tomar como un error, sino como una decisión creativa que habrá tomado Annie Leibovitz o quien hace el post-procesado en sus imágenes, y vamos a ver qué tal queda. Vamos a activar el aviso de Expo. Efectivamente, tanto en la toma de Anne Hathaway como en la de Nao tenemos quemada la piel, pero es parte del juego, no pasa nada. Sí voy a trabajar sobre el brillo general de la imagen, porque esto me va a dar un levantamiento de los tonos medios que me van a ayudar mucho a seguir acercándome a este juego de Anne Hathaway. Estamos bastante bien. Voy a ir un poquito más con el tinte hacia el verde. Y voy a profundizar un poco las sombras. Voy a darle un poco más de calidez a la luz. Y yo creo que si se dan cuenta, el mismo tono no vamos a tener exactamente, pero estamos bastante cerca. Sí es verdad que hay un contraste mayor. Hay un contraste mayor en la zona de la piel. Todas las zonas oscuras en la foto de Annie son más oscuras que lo que estamos logrando nosotros. Los negros son más profundos, así que simplemente voy a trabajar eso. Voy a profundizar los negros. Bien, voy a subir un poco el contraste. Y lo que voy a hacer es trabajar el tono amarillo por separado para sacarlo un poco de la calidez y llevarlo un poco más a lo limón, que es como se ve un poco más la imagen de Anne. Voy a ver si lo desaturo. Estamos ahí, estaríamos... Es increíble, pero no sé si se dan cuenta, pero Naomi tiene los ojos casi del mismo color que Anne Hathaway. Tiene una mirada bastante similar. Estamos casi, tenemos un doble de Anne Hathaway acá, no sabíamos. El doble de Anne Hathaway está acá en el estudio. Pero bueno, la realidad es que estamos bastante cerquita. Vamos a ver los rojos, fíjense los rojos, ahora justo ella tiene un cuello rojo. Vamos a saturarlo más para que se parezca más también al de la referencia y vamos a ver cómo funciona. Entonces ya estamos dejando casi terminada, ¿no? esta imagen. Los rojos, si se dan cuenta, tienen más saturación, pero tienen menos luminosidad, están más oscuros. Ahí va. Ahí estaríamos más o menos parecidos. ¿Sí? Ok. Yo creo que para
para una toma que, no sé, que hicimos en prácticamente 15 minutos, estamos más que bien. Yo creo que podríamos ya tomarlo como referencia y pedirle ahora sí a Naomi que pueda cambiarse, pueda quitarse el suéter, pueda ponerse en situación y vamos a intentar hacer la toma final. Así que voy a cortar un poquitito el video, la dejamos que se cambie y volvemos a filmar. Bueno, ya tenemos a Naomi en el set, ya está lista para hacer su foto de Anne Hathaway. Mientras se cambiaba estaba pensando que cuando vi la imagen en tamaño completo, la mía, quiero decir, no lo de Anne, me doy cuenta que el fondo está un poco más oscuro de lo que está en la referencia. Por lo tanto, lo que voy a intentar hacer es utilizar una estrategia muy simple de iluminación, que es la distancia. Lo que voy a hacer es alejar, sin cambiar la direccionalidad de la luz, voy a alejarla de Naomi para que tenga una caída menor y que llegue más luz al fondo. Evidentemente, al alejar la fuente de luz, lo que va a pasar es que va a llegar menos luz, así que voy a tener que subir un poco más el ISO, pero no pasa nada. Lo que quiero es lograr una luz un poco más cercana. Lo único que sí tengo miedo es que me cambie demasiado el contraste porque se va a volver más cubritivo la luz, pero lo voy a probar, no voy a dejar de probarlo. Así que vamos a ir ahí, voy a copiar los ajustes de esta última foto para que se apliquen a todas las restantes. Vamos a hacer esto en la luz sin cambiar la dirección, es decir, para que no cambie el patrón, voy a alejar la fuente de luz. Vamos a ver cuánto me perjudica esto o cuánto no. Voy a tener que subir un poco más la altura porque me doy cuenta que al alejarlo empiezo a perder un poco esa direccionalidad picada que tenía la luz. Bien, y la tengo que poner un poco más lateral también porque estoy perdiendo el patrón. A ver, mírame acá como que es más o menos... ¡Upa! Casi tiro todo, ¿eh? Menos mal que este plano... Esto puede pasar, puede pasar. No, ahí estamos perfectos, bien. Voy a hacer una cosa, voy a acercar el relleno negativo porque como voy a tener menos contraste, necesito que haya más contraste, así que creo que ahí vamos a andar un poco mejor. ¿Estás bien con el clima? Sí. ¿Sí? Perfecto, bien, entonces vamos a tomar la cámara, ahí vamos a estar, y vamos a ver qué pasa ahora y cómo se comporta. A ver ahí. Creo que estamos un poco mejor, a ver. Creo que estamos un poco mejor que el anterior en cuanto al fondo. Sí, no tanto, no estamos haciendo mucha fuerza, pero aún así voy a tomar esta estrategia. Lo que voy a hacer es simple. Voy a utilizar las máscaras, que aprovecho las máscaras que tiene Capture One. Voy a enmascarar el fondo para hacer ni más ni menos que aclararlo un poco, para tomar un poco más la sensación de la otra toma, pero no va a ser mucho más que eso. Igual, fíjense que estamos muy bien ubicados. El tono está bien, estamos muy cerquita de lo que estaba pasando en la foto original, así que vamos por ahí. Voy a hacer una máscara, simplemente voy a darle a fondo para que la IA directamente haga un enmascarado del fondo. Ahora que se supone que está hecho, apretando la letra M, lo vamos a ver. Bueno, cuando termine, todavía no terminó. Ahí enmascaró las dos tomas. Bien, está bien enmascarada, no hay ningún problema. Vamos a quedarnos con la que estamos trabajando ahora, que es esta. Y al fondo, simplemente, vamos a subirle un poco la exposición. Hasta que se parezca un poquito más a lo que queríamos. Yo creo que ahí estamos bastante mejor. A ver, lo vamos a comparar con la foto original. Creo que estamos bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor. Aún así, todavía le puedo dar un poco más de exposición a la imagen en sí, a mi toma, para que la piel de Naomi se queme un poco más y se acerque más a la toma que estamos usando de referencia. Así que voy a ir un poco más allá, voy a subir el ISO un poco más, lo vamos a poner en 4000 y voy a ver qué pasa. Yo creo que ya debería estar bien, pero voy a copiar, los ajustes de esta última toma para que cuando tome la siguiente me los copie. Lo vemos ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá, ahí está copiando, haciendo la máscara. Creo que estamos bastante cerca. Yo no sé si voy a seguir. A ver. Estamos muy cerca, miren.
Todavía podría darle un poco más de brillo. Sí, podría hacerlo, vamos a hacerlo. Para que levante un poco más toda la imagen. Estamos en 19, vamos a ir ahí. Quiero acercarme a la cara porque quiero ver que no haya nada roto. Creo que casi la tenemos, ¿eh? Casi la tenemos. A ver, vamos a comparar con la original. Estamos muy cerca, muy cerca. Voy a trabajar un poquitito más el verde del fondo para dejarla lo más cercana posible y después ya directamente, como los ajustes ya los tenemos, vamos a trabajar con la pose para que se parezca mucho más a la referencia. Voy a ir directamente a la máscara del fondo y voy a encalidecerla para que el verde se vaya. Lo voy a desaturar. Y ahí casi, que mucho más no podemos pedir. Ya estamos casi igual a la toma. Así que ahora vamos a trabajar directamente sobre la pose. Voy a volver a copiar por las dudas los ajustes. Esto ya es por maña, no por otra cosa, porque debería copiarlos igual. Pero los copio y ahora sí vamos a trabajar sobre la pose. Por lo tanto, vamos a ir perfecto. Acordate, encorvate acá atrás. Acordate que ya está encorvada, pero la cabeza siempre está recta. Ahí va, perfecto. Bien. No achiques tanto los ojos. Ahí va. La zona de la remera que estás usando acá, llévala más que te cubra un poco más el cuerpo ahí. Ahí está, perfecto. Bien. Estamos muy bien. Si activo el aviso altas luces, esto se quema, pero tampoco estamos tan mal. Y es parte de la narrativa. De hecho, yo podría trabajar un poco esto y bajar las altas luces en la capa base para que no quede quemado, para hacerla más correcta y subir un poco el brillo. Sí, podría ser tranquilamente. Perfectamente. Tengo los negros bastante parecidos. Sí es cierto que la imagen en general está un poco más verdosa que la referencia, así que lo vamos a llevar ahí. Y ahí vamos a quedarnos. Ahora voy a volver a copiar los ajustes y vamos a trabajar sobre la pose una vez más. Bien, vamos ahí. Encorvate más. Ahí va, un poco más, encorvate, exagera que no pasa nada. Bien, y levanta la cabeza. Ahí va, mírame bien de frente. La pierna que tenés levantada acá adelante, llévala para adelante para bajar un poco el ángulo. Ahí está. Bien, actitud máxima porque ya estás. 1, 2. Bien. Nos falta una pizquita. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Tu torso está más erguido que el de la referencia. Entonces vas a ir un poquito hacia ahí, hacia adelante con el torso y desde ahí te encorvás. Ahí está. Y acordate, el hombro que tenés detrás, el que no me está mostrando, tráelo hacia adelante. Solo el hombro, no el torso. Porque ya está. La mano la tiene acá en realidad. Si tenés que acomodarte, ahí está. Bien. Cubrite. Ahí está perfecto. Y levanta la cabeza. Eso es. No respires por la boca. No cierres tanto los ojos. 1, 2. Creo que estamos. Bien, nos falta un poquitito todavía de llevar el torso hacia adelante. Sí, un poco de llevar el torso hacia adelante para lograr la imagen. Y después acordate de no respirar por la boca. O sea, cerrar la boca para respirar. Yo sé que te gusta respirar por la boca y está muy bueno, pero más adelante el torso. Más adelante. Llévalo más. Ahí está. Desde ahí encorvate. Bien, y ahora esconde un poco el hombro de atrás, justo el que no veo. Ahí está. Desde la actitud. 1, 2. Mantente encorvada, no te desencorves. 1, 2. Va. Yo creo que ya la tenemos. Sí, creo que sí. Tampoco quiero llevarlo mucho más al límite porque realmente la misma imagen no la vamos a lograr porque no somos, ni estamos, ni es la misma imagen, así que vamos a poner la comparativa. Simplemente me puedo centrar un poquitito en algunas cosas que es
por ejemplo, que tiene que ver con la edición. En realidad, fíjense que la nariz de Naomi está más colorada, la de Anne no tanto, pero es un poco de edición focalizada y de hecho lo voy a hacer ahora. Voy a hacer una máscara de la cara directamente y yo creo que ahí lo vamos a... Voy a hacer una toma más porque quiero que el pelo, si se dan cuenta el pelo, en esta toma se te fue como, ¿viste el que se sale por las orejas? Ese que llevamos para atrás. Ahí va, sí. Y de este otro lado también, perfecto. Ahí va. Y el de arriba es como medio, hay que enloquecerlo un poco. Que se vea más. Ahí está, no importa. Ahí está. Perfecto. Sí, más desprolijito. Bien. Ahora ya sabes la pose. Vamos a hacerla a lo máximo. Te voy a ir guiando otra vez para que vayas bien hacia la posición correcta. Y después voy a trabajar directamente sobre la edición. Bien, acordate que es encorvar. Ahí está. Ahí está. Me gusta mucho más. 1, no respires por la boca. 1, endereza un poco la cabeza. Ahí está, levanta penita la barbilla. Mírame más hacia acá, seguime con la cabeza. Seguime con la cabeza. Ahí está. Máxima actitud, no respires por la boca. 1, 2, va. Sos una genia. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Ahora lo que voy a hacer simplemente es corregir un poquitito la parte de la cara, solo de la cara, para que se parezca un poco más a la sensación esta donde nos falta un poco de rojo en la original. Miren, vamos a volver a comparar. Yo pienso que si se pueden hacer las cosas bien y se puede seguir mejorando, ¿por qué no hacerlo, no? En este caso ahora puedo trabajar un poco el fondo, ya me di cuenta que puedo volver a tocarlo hacia atrás. Ahora lo veo más clarito. Es lo bueno que uno tiene cuando va mirando. Va encontrando, ¿no?, las diferencias. Ahí está, el fondo lo tengo bastante más parecido ahí. Ahí está. Ahora necesito que ella tenga más brillo y esté más realzada. Así que lo que voy a hacer es una máscara del sujeto. O mejor voy a hacer una máscara en persona, piel corporal y piel de la cara. Voy a trabajar ahí, a ver qué pasa. Creo la máscara y lo vamos a dejar bien terminadita. Voy a darle la M para saber dónde está esa máscara. Bien, está perfecto, viene enmascarada. Y me voy a centrar solo en la última imagen, que es la nuestra. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es llevar un poco más al verde esta zona, para que se parezca más. Le voy a dar un poco más de brillo. Un poquito más de exposición, aunque ya sabemos que esto ya es prácticamente Gasparín. Y vamos a trabajar como los labios no estaban tocados. Sí voy a desaturar un poco los rojos, porque el rojo de la nariz es el que me está molestando, pero por maña nada más. Ahí va. Ahí va, le voy a bajar la luminosidad para que se desature un poco. Ahí está, mucho mejor. Voy a aprovechar, como tengo la posibilidad de hacer la máscara del cabello, voy a hacer solo la de cabello y le voy a quitar el rojizo para que se parezca más a la original, que es simplemente quitarle el rojo. Le voy a llevar un poco el verde y ya está. Máscara de pelo. Me encanta porque dice pelo, no cabello, o sea, está en argentino. Sí. Bien, y ahora voy a trabajar un poquitito, voy a ver la referencia, porque me parece que el labio... Bien, ese rojo quiero buscar. Vamos acá. Bien. Sí, vamos a hacer una máscara del labio, que también la puedo hacer por separado. Y le voy a dar un tono apenas más saturado, que es como está en la foto original. Así que simplemente subo la saturación. Ahí. Lo miro en la general. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Sí, perfecto. Y acá nos vamos a quedar con esta imagen. Les pongo la comparativa. Creo que nos salió bastante bien para no ser Annie Leibovitz ni Anne Hathaway. Ya nos gustaría. Bueno, no, quizá no.
Perfecto. Si querés, si querés y te sentís segura, vení a mirar, pero estamos como muy ahí. Estamos muy cerquita de todo. Mirá. Quedamos muy cerca. Después yo creo que acá puedo incluso con un poco de línea, de curvarlo, de hacerlo un poquitito más, haciendo un poquito de trampa para que quedes más encorvadita y ya está. Estamos muy bien, estamos muy bien. Y vamos a terminar las fotos tal y como quedó en esta última, pero la verdad es que nos puede un poco la perfección y directamente Naomi me dijo, ¿querés que hagamos una más? Sino que nos quede perfecta o lo más perfecta posible. Y dije, dale, vamos, ¿por qué no? Así que la vamos a intentar y vamos a ver qué logramos. Porque en realidad es un tema ya de pose y no del resto. El resto está perfecto. Vamos a probar si sale. Bien, yo te voy a ir guiando, ¿sí? Para que salga desde acá lo más parecido posible. Bien, tira el torso bien para adelante. Despreocupate que no se va a ver nada. Vos confía en mí. Sí. Bien, tiralo más para adelante. Ahí está, y ahora encorvate. Hacete encorvadita. Bien, desde ahí estás perfecta con el cuerpo. Ahora lo que necesito es que levantes la cabeza, nada más. Bien, te voy a ayudar para que vos acomodes la cabeza tal y como yo te muestro. Ahí está. Ahora la actitud, cerrá la... No respires por la boca. 1, 2, máxima actitud, va. A ver. Necesitamos más encorvado todavía. Sí, más encorvado. Es como, no tengas miedo de parecer el jorobado de Notre Dame. Tirate más el pecho a las rodillas. Ahí va. Y encorvá la espalda, o sea, hace curva hacia atrás. Más, exageralo. Ahora encorvá, hace como una tortuguita. Ahí está. 1, 2. No respire por la boca. 1, 2, va. A ver qué pasó por acá. Yo creo que estamos bastante más cerca de lo que estábamos. Voy a comparar con la anterior. Con la original. A mí me parece que Anne Hathaway tiene una joroba que no tiene Naomi y por eso no lo estamos logrando, porque realmente ya es un tema... Sí. Sí, porque ahora ella está mucho más encorvada, Naomi está mucho más no encorvada, está mucho más con el torso hacia las rodillas, pero no llegamos a lograr esa joroba que ella tiene. Vamos a... Con la pierna bien arriba. No, la pierna la tenés perfecta como la tenía ella. El problema es que no lográs, o sea, romper esta curvatura de la espalda. A ver, intentá llevarlo... Es como si esta parte de atrás la empujaras hacia atrás. O sea, necesito que te veas como... Ahí estás. No puedo encorvar más. No, está bien. Ahora, así con esa encorvatura, curva que tenés, solo lleva el torso hacia adelante. Pero quedó... Ahí, no, es que vos sentís que quedás, pero no quedás. Ahora, el tema es que eso, ahí va. La mano más arriba, más al hombro, ahí está, perfecto, y ahora te voy a corregir la cabeza. Pero ahí estás mucho más parecida, ahí estás mucho más parecida. Ahora sí. Solo enderezá un poco la cabeza, nada más. Apenitas. Encorvate, digo, lleva un poquito más. Ahí está. Encorvate más, hace la fuerza del encorvamiento, no sé cómo se dice. 1, 2, va. A ver. Sí, yo creo que ahí ya estamos mucho más parecidos. Y después ya va a ser un toque nada más de ver. Déjame que esté bien, que no esté demasiado trepidada. Sí, yo creo que sí, mira. Te llevo con la otra, la original. Ya ahí más que eso no, estamos recontra parecidos ahí, ¿ves? Sí. O sea, lo que pasa es que ella tiene una complexión distinta a la tuya. Esta curva acá no es la misma, ¿me explico? Pero nada más. Yo esto lo arreglo con un par de líneas y se parece. Sí, pero estamos, fíjate que la pose de ella, todo está. Está buena. ¿Sí? Está buena. Sí. Listo, ahora sí. Creo que nos vamos a despedir de este video. Naomi sigue mirándolo porque no está del todo convencida. ¿Vos qué querés? ¿Querés hacer una vez más? No. Mirá que está... ¿No? Listo, perfecto. Genial. Entonces, gracias por haber visto este video. Espero que de verdad les sirva. El juego es prueba y error. Así aprendemos. Nadie hace todo bien a la primera. La idea es jugar, es aprender. Ahora, después de esto, tenemos un poquito más de conocimiento sobre este tipo de fotografía. Y alguna de las cosas que descubrimos es que normalmente lo correcto no suele ser lo adecuado. En este caso lo adecuado es quemar la piel. De hecho, todavía estoy muy correcto porque está más quemada la original. Pero
nos vamos a mantener ahí o después le hacemos una edición un poquitito más profunda Sí. para acercarla un poquito más, pero estamos muy ahí. Así que yo feliz con el resultado. ¿Vos? ¿Sí? Chocha. Bueno, mil gracias por haberme ayudado, por estar una vez más acá. Si todavía no me seguís, si todavía no estás suscrito al canal, dale me gusta, deja en los comentarios si te gustaría algún otro retrato de famoso hecho por famosos fotógrafos o de famosos, y si se puede replicar acá en estudio, lo podríamos ver de hacer. Así que nada, chau, nos vemos en la próxima. Chao.